Buongiorno, querido Giuseppe Antonio. Debe ser de ascendencia italiana. Tienes 32 años, en la flor de la edad. Te puedo agradecer sinceramente por tu colaboración a nuestra película Psicomagia, un arte para sanar. Muchas gracias por ayudarnos en esta labor artística. En cambio de eso, ahora te estoy leyendo el tarot. Me interesa mucho tu pregunta, que es, ¿cómo me puedo iluminar? Esa es la gran pregunta. Pues en el antiguo Japón, un pequeño japonés era llevado al monasterio Zen, al monasterio budista, niñito, y pasaba toda su vida meditando. Toda su vida meditando para llegar a lo que él llamaba la iluminación. Es decir, utilizar el cerebro en toda su extensión. Es lo que así yo puedo definir la iluminación. Utilizar el cerebro en toda su extensión. Eso significa no solo utilizarlo en la forma que tú acostumbras, en lo que me describes de ti, de ser muy ordenado y racional. Implica también abrir la puerta al inconsciente, que es inmensamente más extenso que la isla racional. Entonces, es importante que yo te explique ciertas cosas. Ha sido un discípulo ferviente de Gurdjieff, que trabajó mucho el recuerdo de sí mismo, el despertar, no vivir dormido, etcétera, ¿no? Gurdjieff, en cierta manera, era una maravillosa teoría muy racional, ¿ves tú? Dirigiéndose solamente al intelecto, a la conciencia. En medida que he ido viviendo, en mí se han despertado muchos centros. Cuando estudié Zen con el maestro Yotakata, japonés en México, me dijo un día, intelectual, aprende a morir. Bueno, con el tiempo comprendí que el Zen se dirigía precisamente a eso, a quebrar el intelecto, a abrir las puertas del intelecto. ¿Para ir dónde? ¿Entiendes tú? Hacia ¿qué es la luz? ¿Qué es la iluminación? Pues de la misma manera que un verdadero chofer, esos choferes de carrera, ¿no? De competencia, deben conocer cómo se construye un automóvil, no solamente manejar el automóvil. Una persona que se busca a sí mismo como tú, pues debe partir a un análisis profundo de cómo está constituido, qué partes tiene. La iluminación es solo una parte, la parte que corresponde al cerebro. Pero una vez realizado el cerebro, tienes que realizar también tu corazón, tu emocional. Y una vez realizado tu emocional, tienes que realizar también tu sexualidad, tu creatividad. Y una vez realizada el cerebro, el corazón, el sexo, tienes que desarrollar la acción, los actos, en la vida física, ¿no es cierto? Cada una de esas partes simbolizadas por el tarot, aquí te lo voy a mostrar, cada una de esas partes tiene una representación simbólica en el tarot. Cuando hablamos de la mente, tú ves, aquí tú tienes la espada, el as de espadas. Ese es el terreno de la mente. Allí se está buscando, en esa corona donde entra la espada,
se está buscando la iluminación. En la iluminación, como tú ves, se pasa de la acción de la espada, que está penetrando, cortando, hacia la recepción de la corona. Es el coronamiento. La iluminación es el coronamiento del intelecto, iluminación que convierte al intelecto activo en intelecto totalmente receptivo. Mi mente es receptiva. No es una espada que esté cortando la realidad. Mi mente penetra en la realidad y luego, como tú dices que eres enamorado del universo, se abre la mente hacia la recepción del universo. ¿Se abre de qué? Se abre del lenguaje, se abre a los conceptos, a caducos, a la jaula de conceptos, de prejuicios, es que está encerrada la mente. La mente no se extiende, la mente está prisionera completamente como el cerebro arrugado en una jaula. No se trata de crear conciencia, se trata de liberar la conciencia. Uno se ilumina liberando la conciencia, liberándola de límites, liberándola del concepto de edad, del concepto de nacionalidad, el odio al mal contra el bien, la guerra, esas guerras idiotas de las dualidades. Pero una vez que te iluminas, ¿qué? Tienes que realizar tu corazón. La copa, este es un templo. El amor es el dar y el recibir el amor. Es sentir la realización del amor. No es la iluminación, es la gracia. Uno en el corazón no recibe la luz, recibe el calor, la gracia. La iluminación mental es el todo vacío. La espada se vacía y se convierte en corona. La gracia del corazón es el todo lleno, el lleno de amor. El corazón se hace un templo. Entonces tú tienes que aprender, después de iluminarte, aprender a amar. Y luego, el sexo está simbolizado en el tarot por el bastón. Pero este bastón, como tú ves aquí, es fálico mientras se estira, pero es fálico mientras se estira, y en el borde aquí de arriba tú ves que tiene una forma de sexo femenino. Es las dos cosas a la vez. Es las dos cosas a la vez. Ahora, la realización del centro sexual, del deseo, no es la iluminación del cerebro, no es la gracia del corazón, es el éxtasis creativo. Eso es, el éxtasis creativo. Es romper los diques de la imaginación y proyectar la imaginación hacia todo lo existente. El éxtasis de vivir. Eso hay que tenerlo. Luz en la mente, amor en el corazón, éxtasis de vivir y de crear en el sexo. Y después, el cuerpo tiene su realización no en la iluminación, no en la gracia, no en el éxtasis. ¿No es cierto? Ves un Denis aquí que echa ramitas, aquí está creciendo. Este es el símbolo del cuerpo, es el símbolo del oro material. El cuerpo se realiza cuando realiza el trance. Caer en trance es realizar la iluminación corporal. Es decir, que el cuerpo está fijado en un autoconcepto.
Yo soy así. Desde que estás en el vientre de la madre, la familia, la sociedad entra en tu formación corporal y te crea reglas de conducta, te crea sensaciones de ti, feo, bonito, fuerte, potente, débil, sano, enfermo. Tienes tú una serie de autoconceptos que te fijan en una constante actitud. El estómago se fija en la comida primera maternal, la comida de familia, la comida patria, en las bebidas, en los vicios, etc. El trance es abrir el cuerpo a la penetración de otro concepto de ti mismo. El trance se logra mediante la imitación. Introduces en ti, como en el vudú, por ejemplo, en el vudú de Haití, la trance que viene del África consiste en evadirse del cuerpo, el espíritu, el emocional y el sexual, y dejar entrar el Dios, los dioses dentro, y actuar como un Dios. Cuando tú llegas a la trance, tú dejas salir de tu inconsciente algunos de los múltiples aspectos de lo que tú eres, pero que no vives, que lo tienes de lado. Esto no soy yo, esto no soy yo, cualquier cosa. El campeón no soy yo, el santo no soy yo, el genio no soy yo, ¿no es cierto? El héroe no soy yo, la hermosa no soy yo, la inteligente no soy yo, la creadora no soy yo, ¿no es cierto? La santa no soy yo, etc. Esos son los arquetipos. Entonces, esos arquetipos tú los vas echando de lado. Cuando comienzas a dominar el trance, lo que yo llamo el psicotrance, entonces estoy haciendo un libro sobre eso, tú logras con la imitación desarrollarte y completar la iluminación. Yo muchas veces he hecho eso. Yo he imitado la santidad. Yo por naturaleza soy avaro porque me criaron en una familia pobre, que cada centavo era como un pequeño dios, cada peso. Entonces el dinero tenía una significación para mí bastante sórdida y terrible. Hijo de comerciantes en un barrio obrero. Pero poquito a poco me acostumbré a hacer actos como, por ejemplo, adoptar un mendigo una vez por semana. Le daba porque se murió, pero hasta que se murió le di 50 euros una vez por semana, le di un sueldo. Era un sueldo que yo daba para desarrollar mi generosidad. Y la fui desarrollando, fui aprendiendo a dar, hasta que llegué a lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas. Eso lo tuve que aprender, ¿no es cierto? La trance se aprende, dejando entrar ideales dentro de nosotros e imitarlos. Ya. Así ya te contesté la pregunta. Ahora, ¿qué carta habías sacado tú? Tú sacaste el 3. El 3 es una princesa. Fíjate tú, el número 3 tiene, no se puede negar, tiene el báculo, o sea, el cetro apoyado en su sexo. Es decir, el 3 parte del sexo. Es la pareja del 4, que tú no tienes para nada un símbolo masculino en la frase que pediste, que tiene el cetro alejado de su cuerpo. ¿Ves tú? Aquí hay un desarrollo del poder, donde el poder existe como flotando en el exterior, y el emperador se agarra al concepto exterior, a la ley, y la hace cumplir. Aquí no. Esto ya es entrar en el trance. El cetro entra en el vientre, hasta del sexo, pasa por el corazón y se lanza a la acción.
aquí el cetro está conducido por el intelecto, por la mente, ¿no? Este se ilumina, este llega a la gracia y llega al éxtasis, aquí, al éxtasis creativo, ¿ves tú? Creando esta águila que vuela tan alto. Y aquí te encuentras con el trance. Esta persona detiene su cuerpo, detiene todo el concepto de sí mismo, y deja entrar en él otras imágenes de sí mismo. ¿Ves tú? Nada más que tú pones el éxtasis primero que el trance. Porque aquí tenemos el trance sexual. ¿Ves tú? Ella, con una mente infinita, está abriendo el mundo a toda la energía sexual, no solo la energía sexual del orgasmo, del goce sexual, de la reproducción de nenes, de reproducción, sino abre a la expresión de la creatividad sexual. Lo abre también, ¿ves tú? Y después viene el trance. Entonces, digamos que tú te has propuesto en tu trabajo, primero que nada, partes de una mente, ¿no es cierto? El estudio con Gurdjieff, estudiando las leyes del universo. Aquí está. Pero ahora actualmente estás desarrollando la gracia, es decir, el todo lleno de amor. En eso estás llegando al amor, buscándolo, buscando el amor. Es lo que ahora debes hacer, olvidarte de la iluminación. Ya hiciste tu trabajo, 7 años con Gurdjieff, ya hiciste tu trabajo. Ahora tu trabajo es desarrollar el verdadero amor. No el amor posesivo, no el amor que busca que te amen, sino el don absoluto de la aceptación del otro. De ser un individuo que es como una isla y convertirse en un archipiélago. La existencia del otro y de los otros. El amor a los que fueron, que te dieron este legado que es el mundo, el amor a los que son, los que te acompañan en este viaje, y el amor a los que vendrán. Es decir, es un amor infinito a todo lo existente. Ahora, antes del trance, tienes que descubrir la creatividad también. Y la creatividad se logra convirtiendo en arte todo lo que haces. Cualquier cosa. Si eres un barrendero, barrer las calles la conviertes en arte. El arte de barrer las calles, el arte de andar en bicicleta, el arte de cocinar, todo es arte. Todo es arte. El arte de la alquimia, es decir, el arte de la alquimia es el arte de la química, el arte de la medicina, el arte de leer el tarot, ¿ves tú? El arte de ayudar a la gente. Descubre el arte, por favor. Eso es, el arte te va a conducir al éxtasis, a la alegría de vivir. Y luego en el trance te conviertes en tus sueños, es decir, empiezas en el trance a ser otro, a aceptar el infinito que está dentro de ti, el infinito que está dentro de ti. Ahora tú sabes que el tarot es 10 y 10, el loco y el mundo, después de 1 al 10, del 10 al 20, del 11 al 20, el 1 con el 11, el 2 con el 12, etc. Entonces tú sacaste el 3 y debajo tienes el arcano 13, que es el cambio. Es una creatividad destructiva. Y es lo que yo te dije, la mente es liberarte de los prejuicios. El 13 lo que está destrozando aquí son todos los prejuicios,
todo el legado familiar, racional que has tenido, toda esa negación de lo profundo del amor y de la creatividad. Entonces, en partes en una limpieza absoluta. Ahora, el 11 que tú tienes, está debajo del... El 11 es el éxtasis, ¿ves tú? Que eso lo concibes. Pero debajo del éxtasis te encuentras con el bateler, el mago, ¿ves tú? El mago que tiene que saber elegir entre todos los elementos que tiene que saber elegir para dar sus primeros pasos. ¿Cómo crear? Entonces tú tienes que estudiar cuál es el instrumento. Aquí la máquina fílmica, fui muy largo hoy en esta lectura de tarot, generalmente es más corto, pues se cortó y ahora recomienzo de nuevo. Cuando se cortó la filmación yo estaba explicando que debajo del 11, ¿no es cierto?, que para ti sería el éxtasis de la creación, no hay solo el éxtasis de la creación en forma desordenada, sino que hay que descubrir, en el 1 está lo mismo, hay que descubrir cuál es tu elemento de expresión en la creación, tu objeto de poder. Para un samurái es la espada, toda su vida está en la espada. Para un pintor está en los pinceles. ¿Cuál es tu objeto de poder para que desarrolles tu creatividad? Y ahora, aquí en el trance, hay que descubrir la papisa. La papisa es la receptividad absoluta. Tienes que aceptar que entre en ti espíritu femenino. Eres un emperador, estás totalmente encerrado en lo masculino. Entonces, para lograr tu realización, tienes que abrir tu mente y en ciertos momentos convertirte en mujer en tu meditación. Pensar, vivir, sentir, estar ahí como mujer y descubrir la riqueza absoluta que tu aislamiento masculino te ha provocado, y por eso eres tan ordenado, por eso te estás preguntando cómo iluminarse, porque falla esa recepción total que es el mundo femenino, esa sutileza, esa delicadeza, esa cosa que a un hombre le parece extremadamente maravilloso y extraño. Y con esto termino mi tarot. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros en la creación de nuestra película sobre la magia, psicomagia. Gracias.